vinieron. Ellos ya tenían rato viniendo a nuestra comunidad, estudiaron cómo era que lo iban a hacer. Ellos nunca pensaron que se iban a encontrar con puros indígenas allá arriba trabajando. Y los indígenas se armaron de valor y hablaron en Pemón y le dijeron que había que agarrar a uno y tirarlo para el río y así lo iban a agarrar cada uno. Y luego uno llegó y lo agarró a uno de los militares porque le llegaron a encuriar a ellos por allá. Y ellos estaban trabajando en el río. Y ahí fue que comenzó todo, entonces ellos empezaron a disparar, los indígenas le quitaron los armamentos a los militares, supuestamente militares, no sabemos si eran militares porque hasta el sol de hoy no nos dijeron nunca. Ellos iban a ver que iban a buscar el culpable de que cómo vinieron aquí a Canaima, cómo introdujeron los armamentos a nuestra comunidad. Y imagínate si los indígenas hubiesen sabido manejar esos armamentos. No hubiese, o sea, porque los indígenas lo que hacían era apuntarlo, pero no sabían, ellos no sabían dispararlo, pues. Que no lo habían visto, pues, o sea, no sabían cómo era una ametralladora, no sé, cómo era que le decían R-15. Y por allí es que viene, uno le dispara a un indígena para que soltara a los militares que estaban agarrados, pero ellos aún así con todo el disparo que ellos le dieron, no lo soltaron. Y se vieron vulnerados porque los indígenas se reunieron y había un helicóptero sobrevolándole, echándole plomo a ellos, que gracias a Dios no hubo más masacre, pues o sea, los indígenas agarraron a uno de ellos y lo ahogaron. Entonces antes de que se terminara de ahogar, lo sacaron y le dijeron, bueno, aquí nos lleva estas dos personas para Canaima, el tuyo y el mío. Y así fue que lo trajeron para acá, para Canaima. Y aquí en Canaima es cuando se enteran que allá le están cayendo a plomo a nuestra gente. Era como una guerra porque nunca lo habíamos vivido. O sea, ellos se estacionaron en Edelca y ellos estaban sacando cajas y cajas y cajas, suponemos que eran armamentos. Ellos empezaron a disparar para que la gente no se acercara. En nuestras vidas nunca lo habíamos vivido. Porque tenía el disparo en las piernas y había que hacerle una operación y lo sacan el día siguiente, lo llevan a Puerto Ordaz y ahí él muere. Eso fue el 8 de diciembre y luego para febrero invadieron otra comunidad, mataron a mucha gente. Ahí sí mataron mucha gente. A una señora haciendo su arepa, a muchachos, que no se había visto nunca, pues, ¿sabes? Nosotros hemos luchado en nuestras comunidades para que estén bien, para que de verdad seamos atendidos como lo merecemos, como originarios de esta tierra. Y quedó así como que nadie, no hubo culpable, no nada, o sea, nada, no tenemos a nadie. Nosotros actualmente vivimos en un país democrático, aunque se diga todo lo contrario, aunque se diga de que actualmente Venezuela está regido por un gobierno de régimen dictatorial, pero durante la constituyente del año 1999 se nos presentó la oportunidad de ser partícipe de la elaboración de la actual constitución o de la Carta Magna. Es algo histórico de que a partir de esa fecha se nos haya incluido un derecho constitucional, sobre todo lo que respecta al capítulo 8 de la Constitución, que habla expresamente de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Desde
el artículo 9 de la misma Constitución eleva al rango constitucional lo que es nuestro idioma, ¿no? Porque anteriormente se consideraba como un dialecto, pero ahora es un idioma, por lo tanto, el idioma oficial de aquí de Canaima o de este territorio es el Pemón. Ha sido como algo reivindicativo para nosotros después de más de 500 años de que el Estado venezolano nos haya tomado en cuenta. Todo lo que aparece en la Constitución como venezolano, pues nos favorece. De verdad, yo tengo más o sea, ya voy para 3 años este año, que no sé cómo es mi dinero. No sé cómo es mi dinero. Y el oro. Son, digamos, propaganda. Quieren de alguna manera que este gobierno se perciba como un gobierno fallido, como un gobierno que, como todo proceso, hay algunas falencias, hay algunas debilidades también, pero que hay que fortalecerlas. Si el gobierno lo hiciera bien, nosotros los apoyáramos. Pero hay muchas personas que no lo apoyan porque no lo hacen bien, pues no funciona. Y no ha habido una oposición que venga a Canaima o que venga a decirle, mira, esto está malo por esto y por esto, vamos a hacerlo de esta manera. O sea, la mayoría de la gente tuvo esperanza, pues de repente cuando tú se despiertas, estás en más de lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién acudimos? ¿Entiendes? Porque en nuestras comunidades ha pasado muchas cosas que dónde denunciamos, a dónde vamos. Si la misma ley es el mismo gobierno. No, que los indígenas están trabajando la mina y están destruyendo. Bueno, eso fue lo que nos obligaron a hacer. Somos parte de la gran sabana. Aún así seguimos cuidándolo, con todos nuestros defectos. Porque si no vivieran los indígenas ahí, eso fuera una metrópoli. El Salto Ángel que no tuviera arriba, un hotel 5 estrellas, un hotel 5 estrellas, 5 estrellas, estrellas. El mundo debería de enterarse primero la situación de nosotros para que nos pueda señalar, porque yo le preguntara también al mundo, ¿qué han cuidado ellos? ¿Qué ha cuidado el mundo? Si más bien lo ha hecho mal, pues. Con toda la responsabilidad lo digo, porque para ninguna mina es fácil. No es bonito, no es agradable, no es. Y todos ellos quisieran regresar a la comunidad porque son familias de uno, son sobrinos, hijos, tíos, hermanos, todos quieren regresar a trabajar en el turismo porque en eso crecieron y aquí nacieron casi todos los que están allá, todos. Y las comunidades aledañas que saben que Canaima nació en el turismo, creció en el turismo. Tenemos minerales de lo que la gente no se imagina. Los venezolanos no saben, pero otros países sí lo saben. Los que viven de Venezuela, ellos lo saben. Se llevan hasta containers de tierra de nuestro país. ¿Qué cantidad de minerales no se llevan ahí? Lo que pasa es que no han querido sacar libremente, como quiero que Venezuela sea libre. ¿Qué es lo que hay en nuestro país? Bueno, hay minerales que valen 100, un kilo de ese mineral vale 100 barriles de petróleo. Yo digo los rusos porque aquí han venido, aquí, que yo lo he visto aquí, que nosotros peleamos por nuestro derecho. ¿A qué venían esos rusos aquí a nuestra comunidad? Bueno, hubieron unas explicaciones que nos tiraron que éramos ignorantes o nos quisieron tomar por brutos. Si ellos como militares no defienden a su país, ¿qué quedará de nosotros? Nosotros porque estamos
viendo qué estaban haciendo ellos aquí en nuestra comunidad. Estados Unidos era el niño mayor y Rusia era el que defendía al niño que era Venezuela, que lo golpearan. Entonces nosotros nos quedamos así que, ¿para qué están ustedes? Los militares venezolanos. Hacen lo que le dan la gana en nuestro país y ustedes se quedan calladitos. No defienden esos derechos que son de Venezuela. Entonces, ¿a dónde uno va? Ojalá que algún día con esto que tú estás haciendo de verdad, o sea, alguien nos escuche de verdad y que de verdad lo hagan. O sea, no es que se queden allí. Todo el mundo quiere una respuesta para bien de todos. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos viviendo con el chavismo? Ya mi edad, Bueno, 20 años, 23 años. 23 años, bueno, ajá.